Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kia, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de En tu mirada, una pantalla que literalmente solo puedes ver tú. Es algo muy interesante que estaremos explorando. Hablaremos de un regreso inesperado porque, bueno, en este episodio vamos a hablar mucho de chips, así que vamos a tener que pedirle mucha ayuda a Bernie para que nos ayude a entender y explicar qué tanto está pasando con estos chips que aparentemente ya están rompiendo las leyes de la física, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Primero hablaremos de este regreso inesperado de China haciendo un chip muy poderoso. Luego hablaremos de un investigador cerebral que también tiene que ver con chips, en este caso utilizados para inteligencia artificial para detectar lesiones cerebrales en niños. Luego vamos a hablar de los Caballeros de la Noche. Vamos a hablar de... no estamos hablando de Batman, estamos hablando de... Parecen Batman, unos murciélagos cibernéticos muy interesantes. Y desde luego, pues justo les decía, vamos a hablar del futuro inmediato. ¿Qué está pasando con los chips? ¿A dónde vamos a ir en la siguiente generación? Parece ser que ya topamos con una pared física. Pero bueno, todo eso lo vamos a analizar y desde luego hablaremos de todo lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, de la tecnología, de todo eso que nos apasiona. Pues aquí está, para eso, a su servicio, Tecnófagos, devoradores de tecnología, iniciando en este momento. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ya lo escucharon. Ahí está puesta y dispuesta la mesa. Aquí estamos también menos puestos, pero igual de dispuestos. Sus amigos, los tecnófagos, que no nada más somos mi querido compañero y yo, sino que también un nutrido y deseoso equipo que siempre está ahí buscando, husmeando por toda la blogósfera. No sé si todavía se usa ese término, pero me gustaba. Por ahí andan husmeando en las revistas, en las publicaciones, en los portales, viendo quién dice qué y por qué canal. Así que muchísimas gracias a Nayatsin Romero, que se dedica a la redacción de estas notas. Muchísimas gracias a Dianita Álvarez, que produce esto cuando no está dirigiendo eventos y paneles de gran envergadura, como lo que hizo ahora en el evento de IA en México. Ahí te vi en una mesa, bueno, en un panel con el querido Alejandro Estúa, también de Kio, sí. Moderados por Dianita. Ahorita nos platicas un poquito de eso. Y el señor Mario Terrés, que se dedica a producir este podcast que hacemos con mucho cariño. Estos 2 servidores de ustedes, uno de ellos soy yo, Ricardo Massa, y el otro es mi queridísimo amigo Bernardo González, que ya les dije, se la pasa ahí echando rostro en los eventos internacionales, derrochando su amplísima cultura y conocimiento sobre inteligencia artificial, tecnología y otros muchos menesteres. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Bien, muy contento. Pues justo regresando de Santa Fe, donde se está llevando a cabo este evento dedicado a la inteligencia artificial, AI Plus, un evento de toda la industria. La verdad que muy interesante. Hoy que estamos grabando es día 13 de noviembre. Me parece que el evento comenzó ayer, un evento de 2 días. ¿Sí? Y pues hay muchas empresas participando. Hay organizaciones públicas. Me llamó la atención que está la Secretaría de Economía. Me parece que ayer estuvo el gobernador de Nuevo León. También hay un despliegue de vehículos de la Marina, cámaras de seguridad y algunos dispositivos bastante interesantes donde ya se ve que se empieza a implementar algo de todo esto que se menciona todos los días en las noticias alrededor de la inteligencia artificial. Y pues efectivamente tuvimos ahí un pequeño panel de unos 30 minutos por la parte de Kio. Nuestro amigo Alex Estúa, que es el que comanda esta parte de los data centers en la parte comercial. Le mandamos un saludo, sin duda. Sí, le mandamos un saludo a Alex y a Octavio, que ahora están dedicados a full ahí en el centro de datos. Sí. Y un poquito de lo que es la administración de los servicios, que también es la otra división que hace Kio. Y pues
las inquietudes van alrededor de lo que toda la gente está comentando ahorita, ¿no? ¿Cómo lo puedo implementar en mi oficina, en mi trabajo, en mi profesión? ¿Cómo le agrego valor a lo que estoy haciendo? Más allá de que ya mucha gente tiene estas herramientas, ChatGPT o similares, y las usa pues prácticamente todos los días para hacer búsquedas, generar algún contenido, pero todavía falta el verdadero impacto que se vea en las organizaciones. Claro. Y creo que la conclusión es un poco lo que hemos mencionado tú y yo aquí mucho en Tecnófagos, que pues tenemos que aprender de estas nuevas herramientas y sobre todo cambiar la forma en la que trabajamos, porque esta es una tecnología totalmente disruptiva de uso general que seguramente nos va a cambiar la vida a todos de una manera importante en los años subsecuentes, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, pues ahí se llevaron una moderadora de lujo que es Dianita Álvarez, que irónicamente nunca ha sido muy moderada, pero que ahora fungió como moderadora de este panel. No, sé que lo hizo extraordinariamente bien. Sí, no, muy bien. Un gran saludo a la querida Dianita, como siempre. Y bueno, Bernie, pues entonces vamos a entrar a las noticias que tenemos hoy, no sin antes recordarle a la gente que nos puede escribir si sus gustos son un poco arcaicos y vintage y ¿por qué no? Les gusta el correo electrónico, háganlo a tecnófagos@kio.tech o háganlo al grupo de Telegram. Ahí está nuestra nutridísima comunidad de amigos que, más allá de ser nuestros amigos y nos preciamos de que lo sean, comparten mucha información de tecnología. La verdad es que siempre aprendo mucho cada vez que me asomo por ahí. Así que gracias a toda la gente que participa ahí. Háganlo, descarguen Telegram, busquen Tecnófagos. Ahí estamos, todo este grupo que les comento. Y pues me parece que ahora sí estamos listos, Bernie, para arrancarnos con esta primera nota que se llama En tu mirada. Venga. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. En tu mirada, qué nombre tan poético. Me recuerda más una muy buena canción de Peter Gabriel. Investigadores suecos han creado una pantalla del tamaño de una pupila, Bernie, con la mayor resolución perceptible por el ojo humano, que promete ser obsoleta la forma en que hoy usamos pantallas y dispositivos. Digo, ya veremos eso si se cumple o no, pero al menos de saque está bastante interesante. El invento, más que una pantalla, es realmente pues una categoría, lo que se llama el e-paper, que ya habíamos mencionado alguna vez hace ya un tiempo y ahora agarra otra vez vuelo esto, que agarra una resolución superior a 25,000 píxeles por pulgada. ¿Qué es eso? Superando los retos tecnológicos que han frenado durante años el desarrollo de pantallas en miniatura para realidad virtual y aumentada, y los límites físicos que limitaban la miniaturización de teléfonos móviles, relojes y otros dispositivos. Aquí estamos hablando ya de una nueva categoría de metapíxeles. Son nanopartículas de óxido de tungsteno, que es un material totalmente diferente. Por cierto, también llamado wolframio, por si quieren ganar un día 1 kilómetro en el maratón. Refleja la luz de manera diferente según su tamaño y disposición y son manipulables mediante corriente eléctrica. Entonces, en principio, Bernie, es similar al de los pigmentos del plumaje de las aves. Ya ves que hay aves que se ven diferentes conforme les pega la luz. Entonces, es un poco como el principio de los chips mismos. O sea, impacta la luz crea un efecto, ese efecto es captado y provoca una reacción. Y bueno, se crea un sistema que se va ajustando al tamaño de las partículas de óxido, en este caso de tungsteno, y su posición relativa consiguen controlar cómo se difunden y reflejan los colores de la luz, creando píxeles rojos, verdes y azules, que con eso, como ustedes saben, con esos tres, pues se puede crear todo el espectro cromático, ¿no? Cualquiera que haya estudiado fotografía o cosas por el estilo sabe que con esos tres colores y sus anticolores se puede crear ya pues básicamente todos los colores que percibimos los humanos. Para demostrar la eficacia de esta diminuta pantalla, los investigadores reprodujeron El beso, esa famosa obra de Gustav Klimt, que supuestamente es infinita y tal, en una superficie de apenas 1.4 por 1.9 milímetros. Es una cuarta milésima parte del tamaño de un smartphone estándar, con resolución perfecta. Pues digo, a ver, no tengo que decirles las aplicaciones potenciales que tiene esto, ¿no? O sea, desde gafas de realidad virtual que reproducen mundos digitales, indistinguibles de la realidad física, hasta dispositivos médicos implantables que proyecten información vital directamente en el campo visual del usuario.
ya hemos fantaseado muchas veces en muchas formas con tener una pantalla implantada en la retina. Esto parece ser lo más cercano que tenemos hoy en día a algo por el estilo. No sé qué te parece, Bernie. Está medio Black Mirroresco, pero bueno, luce muy, muy interesante. Sí, absolutamente. Y coincido con la forma en la que lo planteas. Técnicamente es totalmente viable hacer estas tecnologías. Lo que acabas de describir con estos elementos de tungsteno, lo pequeño que es, la enorme cantidad de píxeles, la alta resolución, pues ahí está, ¿no? Eso es real, no es una fantasía. Sí. El tema es que la industria necesita muchas otras cosas además del propio dispositivo. Y déjame darte un ejemplo. Volví a hacer uno de estos timelines que siempre menciono en estas notas, sí, referente a estas pequeñas pantallas que comenzaron, digamos, como un auxiliar cuando ni siquiera se hablaba de realidad virtual o realidad aumentada. Y los inicios vienen de la década de los 90s con un concepto que seguramente la gente lo ha escuchado, pero en otro contexto, que se llaman los head-mounted displays, ¿no? Por ejemplo, en la aviación es muy común. Ahora yo creo que ya incluso aviones de los aerolíneas, los jets, tienen una especie de visera, estas que tenemos en el coche, en el techo, para protegernos del sol cuando te está pegando de frente. Pero en este caso es una mica transparente o un cristal, y se hace una proyección sobre esa mica que queda entre tu vista y el cristal del avión, con lo cual, por ejemplo, te puede orientar hacia la pista o el horizonte para que veas cómo está nivelado, etcétera, ¿no? Hay coches que ya tienen también este tipo de tecnología. Hay coches que tienen ya los heads-up displays, y no se diga, por ejemplo, los aviones de militares de combate, y esto es tremendamente útil por toda la información que tienen, ¿no? También ahora ya están en los cascos de estos militares en los aviones, ¿no? Pero eso comenzó en la década de los 90s, ¿no? Luego, en la primera década del año 2000, empezaron estos conceptos hacia los lentes. Por ahí 2012 es cuando Google lanza estos Google Glasses, de los cuales yo fui víctima. Y la realidad es que pues era un producto, ¿no? Se comercializaba, sí funcionaba, tenías ahí una pantalla, lo podías manipular con los dedos para ver, no sé, un mensaje de tu correo, un mensaje de SMS, algunas cosas simples. Pero la realidad es que para llevarlo a una escala comercial masiva, pues no, es un producto que era demasiado caro y tenía muchos problemas, ¿no? Se calentaba, la batería no duraba, baja conectividad, etcétera. Luego, entre 2014 y 2016, pues aparecen estos famosísimos Oculus, que luego esta compañía la compra Meta, o en ese momento era Facebook, lo que ahora es Meta. Y otras compañías empiezan también a explorar este tipo de dispositivos, ¿no? PlayStation sacó sus visores de realidad aumentada. HTC también hizo lo propio. Y ya había algunas resoluciones alrededor de los 1200 puntos por pulgada. Que la verdad, a esa distancia en un visor, pues se veía bastante bien, ¿no? Sí. Y luego ya más recientemente, pues vienen en esta década, a principios de los 2020, pues ya productos mucho más maduros, ¿no? El MetaQuest, el Sony Special Reality, este último, el Apple Vision el Apple Vision Pro, que por cierto parece que no le está yendo muy bien. Sí, y hay rumores de que ya no lo van a continuar. Demasiado caro, a mi gusto. Y estos laboratorios ahora están trabajando con estos nuevos materiales y haciéndolo más pequeño. Y simplemente como una visión tecnológica, yo sigo pensando que eventualmente en algunos años pues llegaremos a un formato de una especie de pupilente. Digo, pasaremos por los lentes, ¿no? Evidentemente. Sin duda. Habrá unas gafas ya mucho más ligeras, con una pantalla cómoda para visualizar ciertas cosas. Tal vez ahí se dé la transición de mucha gente entre el smartphone, traer este rectángulo de plástico y cristal en la bolsa de los pantalones y estarlo sacando todo el tiempo y estar con la cabeza agachada viéndolo, a unas gafas con las cuales te va a estar llegando la información de una manera mucho más natural. Creo que también la interfaz de voz va a jugar un papel fundamental. Por supuesto que estas gafas, pues con los dedos puedes hacer algunos gestos, movimientos para mover la interfaz, pero me parece que también se va a ir hacia la voz de manera importante. Y luego, pues es muy natural pensar que lo más probable después de las gafas, pues sea una especie de pupilente, que te lo pongas en el ojo. Y entonces ahí sí ya va a ser casi invisible la tecnología, prácticamente nadie se va a dar cuenta.
que no le estás poniendo atención mientras te están contando cosas y tú estás viendo memes o TikToks. Y si ahorita les preocupa todo este tema de la atención, imagínate nuestros hijos cuando sean grandes van a pasar por algo tal vez mucho más intenso que lo que ahorita vivimos, ¿no? Y tal vez la frontera final con lo que tenemos de tecnología el día de hoy disponible, con la cual podemos fantasear un poco, pues tal vez lleguemos a los implantes, ¿no? Justo te iba a decir, ahí es donde ya juega Neuralink y este tipo de cosas. Exacto. ¿No? Ya no necesitas ni siquiera el pupilente porque entonces te puedo insertar un chip. Sí. Que la luz o las imágenes van a estar ya directamente en un formato de señal eléctrica que va a llegar a tu cerebro, que en realidad es como vemos, ¿no? El ojo humano o el ojo de cualquier animal que tenga visión, que tenga vista. El ojo nada más es un medio para captar los fotones de la luz, pero en el cerebro se hace una conversión a señales eléctricas y es nuestro cerebro el que interpreta la realidad. Por eso, no me voy a meter en el tema filosófico, pero por eso... Lo sabía, sí, claro. Todas esas corrientes que dicen que el mundo no es como lo vemos y tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra. Precisamente por eso, ¿no? Porque las imágenes están en nuestro cerebro, ¿no? Lo mismo pasa con el sonido, con el gusto, claro, el olfato, todos los sentidos. En realidad se interpretan en el cerebro. Entonces, al menos con esta tecnología tipo Neuralink, pues vamos a llegar a esa frontera final donde probablemente, creo con el timeline que hice, que sí le faltan algunas décadas, ¿no? No veo que esto vaya a suceder en 1 o 2 años, definitivamente, pero llegaremos en algún momento a esos implantes. Lo califiqué como medio Black Mirroresco esto, y justo lo que dices me da pie para decir que me recordó mucho ese episodio de Black Mirror me parece que es hasta ahora la última temporada, aquel episodio donde sale Rashida Jones, que fue el episodio quizás más polémico de la nueva última temporada, en el que le ponen justo un implante, pero pues para que ella pueda seguirlo teniendo, la versión sin comerciales, ¿te acuerdas? Tiene que seguir pagando y le cambian a cada rato los términos y condiciones y le siguen insertando anuncios, ¿no? Un poco creo que es a donde vamos a llegar y va a ser medio aterrador si esa es la línea que seguimos. Aunque bueno, depende. Dice Elon Musk que no es así, que más bien nos vamos a tener que acostumbrar a un mundo donde no vamos a tener que trabajar. Dijo el otro día una frase que me pareció interesante. Dijo, el ser humano va a tener que empezar a encontrar valor en su vida más allá del trabajo. Bueno, pues digo, qué raro, qué utópico o distópico suena eso. Veremos qué pasa con estas nuevas tecnologías. Y hablando de eso, pues vamos perdón, ¿ibas a decir algo más? No, es que siempre que das pie con esos comentarios se me ocurren unas cosas terribles, pero nos podríamos alargar. Pero nada más lo que quería comentar, que me quedé reflexionando es, pues me parece que el trabajo como lo conocemos, pues se inventa cuando aparece el dinero y la economía, ¿no? Porque si nos vamos demasiado hacia atrás, vamos a hablar del hombre primitivo, cuando no existen civilizaciones, ni aldeas, ni nada, viven ahí un grupito, pues literal para sobrevivir, como le hacen muchos animales. Correcto. Pues el trabajo no existe, ¿no? Lo único que tienes que hacer es estar a las vivas para que no te vaya a sorprender un depredador o un incidente de la naturaleza. Y cuando te dé hambre, pues ir a buscar comida, y una vez que sacies el hambre, pues se acabó el tema, ¿no? El trabajo no existe, ¿no? Entonces, tal vez no sea tan antinatural como hoy nos suena el pensar en no trabajar, ¿no? Pero bueno, ahí la cierro, porque si no esto se va a convertir en vale mucho algo. La pena que ahí nos cuentan qué opinan de este tema, porque sí es fascinante pensar qué es lo que, si eso es lo que le da valor a la vida contemporánea. En fin, ahí destapamos una caja de Pandora gigante. Pero bueno, hablando de cajas de Pandora, vamos a hablar de otra gigantesca, que es los chips y lo que está desarrollando China, y si sí es cierto y a quién le creemos. En fin, vamos a esto que se llama regreso inesperado. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. A ver, Bernie, yo dije en el intro, vamos a necesitar aquí mucho tu ayuda, porque la nota dice tal cual esto. China logró desarrollar un chip analógico es una palabra importante aquí, capaz de superar hasta 1000 veces el rendimiento de las GPUs más potentes de Nvidia y AMD. El avance, logrado por investigadores de la Universidad de Pekín, podría marcar un punto de inflexión en el procesamiento de datos y el desarrollo de inteligencia artificial.
El chip está construido con matrices de memoria de acceso aleatorio, de aleatorio resistiva, los RAMs, a diferencia de los procesadores digitales que funcionan con unos y ceros binarios. Este diseño procesa la información como corrientes eléctricas continuas, lo que le permite realizar cálculos directamente en su propio hardware sin depender de memorias externas. Eso también tiene sus memorias. En fin, ahorita regresamos a esto. Los investigadores afirmaron que el dispositivo igualó la precisión de los procesadores digitales estándar utilizando 100 veces menos energía y que tras ajustes adicionales superó con creces el rendimiento de las GPU de gama alta como la Nvidia H100 y la AMD Vega 220, alcanzando una velocidad 1000 veces mayor. La computación analógica pues no es una novedad. Desde el mecanismo de Anticitera, una calculadora astronómica de más de 2000 años, esta tecnología existe, pero fue desplazada por la digital, evidentemente por su falta de precisión. Ahora, el avance chino sugiere que esa antigua limitación podría haber llegado a su fin. Las pruebas comparativas demuestran que nuestro enfoque de computación analógica podría ofrecer un rendimiento 1000 veces superior y una eficiencia energética 100 veces mayor que los procesadores digitales de última generación con la misma precisión, afirman los investigadores. En fin, el chip fue probado en problemas de comunicación complejos, lo que viene siendo esencial para el 6G. Son dos circuitos, uno para cálculos rápidos y aproximados y otro que refina los resultados para precisión. ¿Qué opinas de esto, Bernie? Es que si tuviera un dólar por cada vez que he leído últimamente que ya rompimos la barrera de los chips y que ya no vamos a hablar de nanómetros y que la verdad es que, bueno, Tesla, también salió una nota en donde dijeron que el nuevo chip de Tesla, el A15, también ya le estaba dando punto y raya a los chips más sofisticados de los más pequeños nanómetros que conocemos hasta ahorita. ¿Qué tanto es cierto esto? ¿Qué tanto es tecnológicamente, físicamente lograble? En fin, estamos de verdad ya en un punto donde ya rompimos la ley de Moore a esa velocidad. ¿Qué opinas? Y sobre todo, bueno, tú que evidentemente sí sabes la parte técnica de esto, pues ilústranos. Sí, a ver, es una nota un poco complicada. Yo tampoco soy tan experto como para dar detalles así muy precisos o muy finos, pero entiendo que el concepto entre lo que dicen analógico y lo que dicen digital es que en el primero pues tienes una señal que digamos que los valores se aproximan, ¿no? Ahorita mientras te escuchaba el ejemplo que se me ocurrió es como la música cuando se grababa en discos de acetato, pues correcto, era un proceso analógico mecánico donde una aguja iba marcando un surco según vibraba el sonido, ¿no? Lo que quisieras grabar en ese disco. Y luego para reproducirlo, pues hacías el proceso inverso, ¿no? Ponías a girar el disco y una aguja muy sensible iba leyendo, digamos, esos surcos, esas subidas y bajadas y lo transformaba de manera inversa en el sonido con el cual fue grabado, ¿no? Entonces, si quisieras decir que es un sonido puro, paradójicamente, los que son audiófilos y saben mucho de esto, siempre es algo que a mí me costó trabajo entender, porque cuando yo empecé a ver la música digital, yo, por intuición erróneamente, pensaba que era mucho más precisa por lo que acabas de decir de los unos y los ceros, ¿no? Pero resulta que tiene más fidelidad la música o se aprecia mejor cuando está grabada de esa manera analógica, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que cuando lo haces de manera digital, pues se requiere un consumo energético mucho mayor, pues para que los voltajes y las señales pues estén mucho más marcadas hacia si pasa corriente o no pasa corriente. Y luego todo eso conlleva una complejidad porque lo que se está buscando ahí es la precisión absoluta, ¿no? Cuando hablas del sistema binario y de que solo hay ceros o unos, que es el paso o no de corriente, pues de ahí en adelante todo va a ser determinístico y preciso y se pueden hacer los cálculos que básicamente desde que se inventó la computación electrónica, ahí a finales de la Segunda Guerra Mundial, mediados del siglo pasado hasta la fecha, pues es lo que ha regido por la precisión que requiere. Ahora, estos chips que existen desde hace mucho tiempo, espero no estar diciendo algo equivocado porque tampoco soy electrónico, pero supongo que los bulbos pues también eran una aproximación, no eran tan precisos como un transistor o metido en una oblea de silicio, ¿no? Pero digamos que para ciertas aplicaciones funcionaba, ¿no? Entonces, ¿por qué lo están reviviendo? Es lo que intuyo yo,
porque justo la tecnología de inteligencia artificial, esta de los últimos 12, 15 años, el éxito está basado en que es probabilística, es una aproximación. De ninguna manera es exacta, ¿no? Estoy leyendo un libro que seguro ubicas a pues una persona muy famosa en Twitter, hace muchísimos comentarios, se llama Ethan Mollick, acerca de inteligencia artificial, es un profesor de Wharton. Y una de las cosas que da como lecciones que dice, oye, no te engañes pensando que estas herramientas como ChatGPT tienen que ser precisas como una calculadora. No es así. Esta tecnología se parece más a un humano, en el sentido de que las personas a veces se nos olvidan las cosas, o a veces digo que soy partidario de un equipo y de repente otro día por alguna circunstancia me enojé y ahora le voy al equipo contrario y cambio de opinión, etcétera, ¿no? Entonces, en alusión a lo que pasa con esta tecnología que de repente te da datos incorrectos, las famosas alucinaciones, que le falta cierto grado de precisión, etcétera, todo se resume en que es probabilístico. Entonces, volviendo al tema de los chips, pues resulta que si estas GPUs, que son totalmente digitales con ceros y unos muy precisas, están manejando volúmenes enormes de datos para llegar a una probabilidad estadística de darte una respuesta, pues me parece que el camino que están explorando con estos chips es decir, oye, ¿y qué pasa si le quito el rigor de un chip digital? Lo hago analógico, no es preciso, pero como se va a aproximar y va a manejar el mismo volumen enorme de datos, pues igual y me da el mismo resultado o en una de esas hasta mejor, ¿no? Y resulta que el chip es energéticamente más conveniente, supongo yo que más simple de manejar y una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, pues sí, por el lado de este chip analógico, eso es como yo lo entiendo y me parece que por eso lo están explorando en este momento, ¿no? Ahora, el otro tema que mencionas, que ese es muy particular de los chips de silicio, que sí son 100% digitales, siempre se ha hablado de esta limitante que tienen por lo cerca que están ya los átomos, ¿no? Sí. Pero recuerda que los átomos están cerca unos de otros, pues depende de qué material sean, ¿no? Cuál es la molécula que los contiene y depende de esa molécula, pues hay diferentes tipos de átomos y también hay diferentes distancias que pueden tener, ¿no? Entonces, los famosos nanómetros, que ahorita andamos en el rango de los 3, 4 nanómetros, los chips más sofisticados, pues los electrones ya están muy cerca. Le pregunté no me acuerdo, a Gemini o ChatGPT, uno de estos dos, ¿cuál era el límite teórico de estos materiales, al menos en el silicio, en estas obleas, con las que se hacen los chips? Utilizamos hoy en día. Y se supone que el límite teórico es 1/4 parte de un nanómetro, ¿no? O sea, 0.25 nanómetros. Entonces, la verdad es que estamos muy cerca, pero podrían cambiar los materiales. Y si cambian los materiales, pues entonces esas distancias pues van a variar y a lo mejor los pueden seguir reduciendo, ¿no? Esa es una. Otra es que hay técnicas donde no necesariamente los juntas los átomos, bajando los nanómetros, sino que puedes empezar a utilizar diferentes capas o layers. Y entonces son como si fueran tridimensionales los chips. Y ya en múltiples capas, pues puedes albergar mucho más transistores, con lo cual puedes hacer mucho más procesamiento. Que justo así se llama esa técnica, ¿no? Layered. Ajá, exacto. Sí. Van haciendo como capas donde van distribuyendo precisamente los átomos para no tener que juntarlos tantos. Y al final del día logras el objetivo de meter mucho más cantidad de transistores, con lo cual aumenta la densidad del procesador y pues puede hacer mucho más operaciones por segundo, ¿no? Entonces, porque de eso se trata. Lo que estamos buscando es cada vez poder ponerle más transistores a una cosa que en principio sea cada vez más pequeña para que sea más
más ágil y consuma menos energía y pueda hacer más cálculos en menos tiempo y etcétera, etcétera. Pero como bien dices, ya hemos topado con una barrera física que además yo, desde mi no entendimiento, me parece fantástico el tipo de retos con el que se están enfrentando hoy en día estos científicos. He leído cosas como que de pronto ya los átomos ya no se comportan como deberían porque ya estamos hablando de niveles cuánticos que, como hemos platicado, pues ya cuando le agregas la palabra cuántico a algo ya todo se desconchinfla y entonces la física ya no opera como lo opera al nivel de la Tierra como la entendemos, y entonces resulta que el propio silicio ya no puede contener a los átomos porque a ese nivel pues los átomos de repente sí pueden atravesar sólidos, cosa que siendo un poquito más grandes a distancias más grandes no deberían de poder, y cosas así de locas, ¿no? O sea, pues, al final física cuántica, una locura. Sí, oye, y nada más déjame rapidísimo, porque me parece que está muy relacionado y seguramente la gente que nos está escuchando se enteró de esta noticia. El señor Jensen Huang, el fundador y CEO de NVIDIA, se aventó una declaración. Y ex mesero de Wendy's o una cosa por el estilo. Así, ajá. Ah, sí, también era mesero de... Una cosa así, como de Wendy's. Ajá, no era Wendy's, pero... Ay, se me fue. Ahorita me acuerdo del resto. Dennis. Creo que era un Dennis. De un Dennis, claro. Lavaba platos en la cocina de un Dennis y dice que se siente muy orgulloso. Pero bueno, este señor que ahora encabeza la empresa más valiosa del mundo, llegó a tocar los 5 trillones de dólares. Ahora está como en 4.5, pero la bolsa sube y baja todos los días, ¿no? Sí. Pero la declaración que hizo me parece que tiene un impacto fuertísimo y luego se trató de desdecir un poco, pero al final... El mensaje ya lo había pasado y creo que el mensaje queda prácticamente igual, ¿no? Lo que dijo fue que China ya le ganó a Estados Unidos la carrera de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, obviamente, pues salió en muchos titulares y luego me parece que esto lo dijo cuando estaba de viaje. No sé, la verdad desconozco si estaba en el mismo viaje que Donald Trump cuando se vio con Xi Jinping, que negociaron lo de los aranceles y lo de las tierras raras, que también China le dijo, oye, pues si tú me subes los aranceles, pues yo te voy a subir 4 veces más la exportación de las tierras raras que necesitas para hacer baterías de silicio y todos los chips que quieres hacer en Estados Unidos. Y entonces a ver a cómo nos toca y se pusieron de acuerdo, ¿no? Siempre es bueno para negociar, tener elementos del otro lado, ¿no? Entonces... ¿Cómo no? No sé si estaba en ese viaje o en algún lugar, pero lo que sí leí en otra nota es que cuando regresó a Estados Unidos, la trató de suavizar y dijo, bueno, no le ha ganado todavía. Está a unos nanosegundos de ganarle, ¿no? Que prácticamente es lo mismo, ¿no? Y entre las cosas que dijo, pues son tremendamente evidentes, ¿no? Pero pues ya sabes cómo somos los humanos, ¿no? No es lo mismo que todo el mundo sepa el chisme a que alguien salga y lo corrobore, ¿no? Entonces, el primero es por los costos de producción de energía, ¿no? China tiene una regulación más pro producción o pro fomento del desarrollo tecnológico, mientras que otras latitudes, incluyendo Estados Unidos, principalmente la Unión Europea, son tremendamente restrictivas, lo cual desincentiva y desacelera el desarrollo de esa propia industria, ¿no? Entonces, hoy por hoy China produce mucho más energía y a costos mucho más bajos que prácticamente cualquier otra economía del planeta, ¿no? La segunda cosa que dijo tiene que ver con la regulación per se de todas estas tecnologías, ¿no? Principalmente la inteligencia artificial. Y dijo que China sí cuenta con una regulación, pero de la misma manera es proactiva y fomenta el desarrollo de empresas de investigación y desarrollo. E incluso tú y yo reseñamos aquí hace un par de episodios que hay un lugar en China donde se está fomentando con inversión a startups que se dediquen exclusivamente a temas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Cosa que en otras latitudes pues es un poco más complicado y lento, ¿no? Y el tercero yo no lo había escuchado y ese me impactó más que los otros dos. Lo que dijo es que en el Silicon Valley, en Estados Unidos, hay aproximadamente unos 20,000 expertos en inteligencia artificial. Vete tú a saber qué significa expertos en inteligencia artificial, porque hoy estoy seguro que mucha gente
se hace llamar experto cuando en realidad tal vez no cumpla con ciertos criterios. Pero bueno, Claro. vamos a pensar en un doctorado y alguien que tiene mucha experiencia y que esté trabajando, desarrollando tecnología de inteligencia artificial, que sea considerado eso un experto en inteligencia artificial. Que le sepa picar, como dirían por ahí. Ajá. Exacto, que le sepa picar y hacer cosas, no nada más usar la tecnología, ¿no? Tú y yo somos unos simples usuarios mundanos de la tecnología. Yo en lo particular, ¿no? pues nomás le leo y me informo, pero no tengo idea de desarrollar, pero sí entiendo a lo que te refieres. O sea, que Somos gente usuarios. que sabe codificar y sabe Exacto. un par de lenguajes de programación y Python y todo este tipo de cosas. Ajá. Yo no podría entrenar un modelo, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Pero bueno, Correcto. Cualquiera que sea la categoría de llamar los expertos, dice que hay más o menos unos 20,000 en el Silicon Valley en Estados Unidos. Sí. Y en China dijo que él calcula que hay más o menos 1,000,000, ¿no? O sea, Sí, hay esa cifra. el ratio es de 50 veces los 20,000 contra el millón. Entonces, pues eso es terrible, ¿no? O sea, si juntas esas tres cosas, la regulación por un lado que es proactiva, el costo y la disponibilidad de la energía, que esta tecnología demanda muchísima energía eléctrica, y luego el talento humano disponible para que esto se pueda desarrollar, pues me parece que estamos hablando ya de algo evidente, ¿no? Ahora estamos más cerca nosotros, tú y yo, acá en México de Occidente. Tal vez estas noticias sean matizadas y suavizadas, pero yo particularmente, y desde hace mucho lo hemos comentado tú y yo aquí en Tecnófagos, tú y yo decíamos, es muy probable que China gane la carrera de la inteligencia artificial. Desde antes de la pandemia, ¿te acuerdas de este señor Kai-Fu Lee con sus libros de Claro. Superpower? Y eso, Kai-Fu Lee lo dijo en 2017, 2018 que escribió ese libro, que en ese entonces dijo, nada más por los datos que tiene China, 1.4 billones de habitantes, usando WeChat a un nivel de digitalización mucho más profundo que lo que existe en otras latitudes, pues eso va a generar muchísima más data que va a acelerar todo el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y pues mira, 8 años después. Sí, claro, ya hemos hablado de la paradoja del gobierno chino, que es que a pesar de gastársela como se las gasta, pues al final resulta que Xi Jinping tiene mucha más libertad de acción que Donald Trump, porque pues es mucho más dictatorial. Él dice, usen todos WeChat o mueran, básicamente. Los invita a usar a todos WeChat. El gran líder, ¿no? Y entonces eso Donald Trump, él quisiera poder decirlo, pero no lo puede decir. Entonces eso le da toda esa enorme cantidad de datos. Y es bien interesante lo que está pasando. Y digo, por no pasar por el tema geopolítico que involucra el tema de Taiwán, ¿no? Que pues Taiwán es una colonia que China sigue reconociendo como propia. Ellos se llaman un país independiente. Todos los días dicen que van a invadir Taiwán y el final de ese día dicen, bueno, ok, no, hoy no, siempre no, pero mañana. Y entonces eso pone mucha atención pensando que pues en Taiwán está TSMC, que es la diseñadora de chips más poderosa del mundo, by far, ¿no? Entonces, eso también le agrega un factor muy interesante a esta telenovela que ciertamente no hemos visto el último capítulo. Pues todo eso lo detonó esta nota de este chip analógico de China. Muy interesante lo que estamos viviendo, siempre lo decimos. Vamos con nuestra siguiente nota, Bernie. Vamos a hablar de investigadores cerebrales. Vamos. A ver, Bernie, hablemos de epilepsia, que es una enfermedad terrible que tiene múltiples causas y aproximadamente 3 de cada 10 casos se deben a anomalías estructurales del cerebro. Esto según los expertos. Ahora existe una nueva herramienta de inteligencia artificial que está ayudando a identificar lesiones en niños con epilepsia. A ver, y entonces aquí lo que se está volviendo interesante es entender qué tanto es causa y qué tanto es consecuencia, ¿no? Un equipo liderado por Emma McDonald-Laurs, que es la neuróloga pediátrica del Hospital Real de Niños de Melbourne, en Australia, entrenó una herramienta de inteligencia artificial con imágenes cerebrales de niños para detectar lesiones del tamaño de un arándano e incluso más pequeñas. Dice la doctora, frecuentemente pasan desapercibidas y muchos niños no son considerados candidatos para cirugía. Entonces, la herramienta de esta inteligencia artificial es capaz de detectar estas pequeñas malformaciones cerebrales difíciles de identificar en niños con epilepsia. Y entonces esto podría ayudar a que los pacientes accedan más rápidamente a una cirugía que puede cambiar sus vidas.
Entre los pacientes que participaron en el estudio afectados por displasia cortical y epilepsia focal, 80% había pasado previamente una resonancia magnética cuyos resultados eran normales. Ahorita les cuento un poco cómo esto resuena en mi caso particular y el de mi hijo, pero es muy interesante esto. Ajá. Cuando los investigadores utilizaron la herramienta de IA para analizar tanto las resonancias, las IRMs, como otro tipo de exploración médica llamada PET, que es un escaneo cerebral también, su tasa de éxito fue del 94% en un grupo de prueba y del 91% en otro. Entonces, de los 17 niños del primer grupo, 12 se sometieron a cirugía para extirpar esta lesión y ahora 11 están ahora libres de crisis, según el equipo de McDonald Laws en este Instituto de Niños Murdoch. La epilepsia, que provoca crisis recurrentes, afecta aproximadamente a un niño de cada 200 y los medicamentos no funcionan en cerca de un tercio de los pacientes. ¡Qué barbaridad! Esta herramienta puede ser un cambio significativo en la atención. Decía yo, esta nota pegó cerca de home, como dirían en inglés, porque como he platicado muchas veces, pues mi hijo Paulo tiene una lesión cerebral genética que no es epilepsia, pero que entonces Susi, mi esposa y yo nos hemos vuelto un poco expertos a fuerza en este tipo de cosas. Y justo es bien interesante, Bernie, ver la cantidad de gente y de papás que achacamos el tipo de conductas anormales que vemos en nuestros hijos a otro tipo de cosas y entonces empezamos a pensar, no es que tiene autismo, que además se ha vuelto como el término umbrella atrapa todo, ¿no? O simplemente tiene epilepsia, que pues es ya de por sí un diagnóstico bastante ingrato y muy fuerte, pero no pensamos que eso puede estar correlacionado con una lesión cerebral. Entonces, este tema, o sea, a nosotros, por ejemplo, nos cambió la vida el hacerle justo una resonancia magnética a Paulo, que por cierto, lo digo por el valor anecdótico que tiene para efectos de esta nota, nosotros se lo tenemos que hacer 2 veces, porque la primera, el primer escaneo que le hicimos al cerebro de Paulo no arrojó nada. Entonces la doctora, la neuróloga que lo atendía, fue la que dijo, no, a ver, es que Paulo no tiene autismo, evidentemente esto es una conducta diferente, nos explicó, nos dijo qué era lo probable, lo que nos estábamos enfrentando. Y dijo, hay que hacerle otra resonancia con otras condiciones, con mayor contraste y Y ahí ese segundo estudio es en donde sí se vio ya muy claramente la lesión que tenía Paulo, que tiene. Entonces, cuento todo esto, Bernie, porque es un poco lo mismo que veo en esta nota. O sea, de pronto dices, a nadie quiere decir, nadie se quiere enterar quizá que su hijo tiene una lesión cerebral, pero si tiene epilepsia y entonces estamos viendo que hay una herramienta de inteligencia artificial que te puede ayudar a detectar una causa o una correlación muy importante en forma de esta malformación, pues es súper importante que no nos quedemos con el diagnóstico y que sigamos buscando qué más ha desarrollado la ciencia. Y pues imagínate lo que opinan de esto esos 11 niños que a los que operaron y que ahora dejaron de tener pues estos ataques tan terribles de epilepsia gracias a que pues, sus papás no se quedaron quietos con el diagnóstico y buscaron algo más, ¿no? Entonces lo digo más como recomendación quizá que otra cosa, pero vaya, la ciencia y la tecnología hoy nos dan opciones muchísimo más amplias que hay que aprovechar. Sí, fíjate que con esto que comentas de la experiencia que te ha tocado vivir a ti con tu hijo y los estudios y todos esos procesos, cuando pues, la realidad es que no son tan precisos porque están basados en métodos de hace mucho tiempo, ¿no? Cuando estas tecnologías ni siquiera existían. Entonces, pues sí, cuando no existían los rayos X, me enseñas una placa de rayos X y pues es un salto enorme lo que un médico se puede dar cuenta, pues simplemente viendo con los ojos la placa. Pero la tecnología sigue avanzando y ahora cuando haces estos escáneres del cerebro o de alguna parte del cuerpo, pues ya son tridimensionales, tienen muchísimo más detalle, con colores te muestran diferentes estructuras o densidades de los tejidos, etcétera, etcétera, que todo eso va encaminado a mejorar los diagnósticos para que el paciente pues se recupere más rápido o simplemente le den la solución adecuada y no una que nada más va a ser un paliativo y no lo va a curar por completo, ¿no? Y cuando llegas al tema de los algoritmos de inteligencia artificial que viene a razón de esta nota,
Me parece que va tal vez también a tomar un tiempo, desafortunadamente. En la nota anterior, la pantalla de las pupilas, pues a lo mejor es más por vanidad, entretenimiento, lo que tú quieras, trabajo, pero no estás hablando de afectar la vida directamente de alguien, ¿no? En la salud, lamentablemente sí va de por medio la vida de alguien o la calidad de vida de alguien. Y me parece que aquí sí deberíamos de hacer algo como sociedad, todas las personas, para acelerarlo. Porque, por ejemplo, los diagnósticos, cuando un humano los ve con los ojos, pues tiene una limitante visual de lo que alcanza a ver en la placa, en la pantalla o lo que haya estimado, ¿no? Mientras que si lo metes a un algoritmo estadístico que ha revisado cientos de miles o tal vez millones de imágenes, pues puede encontrar cosas mucho más profundas que lo que vería un médico, ¿no? Y por supuesto que no estoy hablando de reemplazar al médico, porque eso luego lo que la gente piensa, ¿no? Correcto. Los radiólogos ya no van a tener chamba. El otro día salió la nota que tú y yo mencionamos aquí, donde está pasando lo contrario, ¿no? Los radiólogos ahora tienen más trabajo porque la inteligencia artificial, estos algoritmos, les dan una mucho mayor precisión con la interpretación de las placas y lo que están viendo. Y entonces estos señores pueden elaborar un mucho mejor trabajo dando recomendaciones o dándole información al médico. Digo, el radiólogo simplemente interpreta, pero se genera un círculo virtuoso por tener mejor información, ¿no? Entonces, cuando tú mencionas el caso de Paulo y lo que te ha tocado vivir, pues evidentemente yo te entiendo a ti como papá, ¿no? Dirías, oye, si el algoritmo es 10, 100 o 1000 veces más preciso, pues por favor, mándenme con el del algoritmo a la primera, ¿no? ¿Para qué ando gastando dinero y tiempo y trayendo allá al pobre Paulo a ver si le atinan a no sé qué? A ver si le atinan, sí. Cuando en este otro nivel, pues pueden ser cosas mucho más impactantes, ¿no? Entonces, a mí me encanta hablar de estas notas siempre que tocan algo de la medicina, de que de alguna manera se beneficie las vidas o la calidad de vida de las personas. Y siempre me quedo con ese gusanito de puedo entender como tecnólogo, como alguien que le gusta leer de tecnología, que las cosas toman tiempo muchas veces por intereses económicos, ¿no? También esa es una realidad. Pero creo que en el tema de la medicina sí deberíamos como humanidad de hacer algo particularmente para acelerarlo, ¿no? Totalmente. Por supuesto que con creces vale la pena hacer eso, ¿no? Totalmente. Yo evidentemente no podría estar más de acuerdo. Yo creo que ahí es en donde verdaderamente se notan los avances y creo que ahora sí, haciéndole un poquito al Ray Kurzweil, yo creo que ahora sí estamos en el alba de un verdadero breakthrough grande en temas de longevidad, en temas de aprovechamiento de medicina y tecnología. Creo que sí ya vamos a empezar a ver dispararse las expectativas de vida, ¿no? O sea, creo que, como dice nuestro amigo Gus Barcia, ya ahora nos moriremos cuando nos caiga un piano en la cabeza, pero muy pronto sí ya podremos empezar a hablar de combatir de forma muy eficaz las enfermedades a nivel genético, reescribiendo nuestro código genético, y eso le va a dar un giro totalmente radical, que les digo, a la humanidad y cómo entendemos la humanidad. Ya hace rato hablábamos del trabajo. Bueno, pues ahí te encargo. ¿Qué va a pasar si el día de mañana dijeran, tu expectativa de vida ahora va a ser de 10,000 años? Pues ¿qué vas a hacer con tu ahorro para el retiro, no? O sea, va a ser muy interesante y plantea una serie de escenarios muy, 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 muy importantes y conversaciones que ciertamente la humanidad no ha tenido. Bueno, vamos con nuestra última nota de hoy, Bernie. Hablemos de los Caballeros de la Noche. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Así es, los Caballeros de la Noche. El laboratorio de robótica del Instituto Politécnico de Worcester realiza pruebas para pequeños drones que pueden ser desplegados en misiones de búsqueda y rescate, incluso en condiciones oscuras, con humo, tormentas, y están inspirados en los murciélagos. Me encanta cuando tomamos una lección de la madre naturaleza para hacer este tipo de cosas. Porque, a ver, Bernie, como dice aquí uno de estos ingenieros, el profesor asistente de ingeniería robótica, que se llama Nitin Sanket,
Todos sabemos que cuando hay un terremoto o un tsunami, lo primero que se cae es el tendido eléctrico. Muchas veces es de noche y no vas a esperar hasta la mañana siguiente para ir a rescatar a los sobrevivientes. Así que empezamos a mirar a la naturaleza y existe una criatura en el mundo que realmente pueda hacer esto. Y pues obviamente alguien dijo un murciélago. Y entonces dijeron, bueno, pues estos tienen una muy sofisticada capacidad de ecolocalizar y navegar mediante el sonido reflejado. Entonces, utilizando una subvención de la Fundación Nacional de Ciencias, qué bonito es cuando los gobiernos apoyan los proyectos científicos, están desarrollando pequeños robots aéreos económicos y energéticamente eficientes que pueden volar donde cuando los drones actuales no podrían operar por justo estos temas de visibilidad. Tienen un pequeño sensor ultrasónico. Ahí es en donde emulan a los murciélagos, pero no es muy diferente de los que se utilizan en los grifos automáticos de los baños públicos, que es que les pones la mano abajo y sale el agua. Bueno, pues así imita el comportamiento de los murciélagos, emite un pulso de sonido de alta frecuencia y usando el eco para detectar obstáculos en su camino, lo cual me hizo darme cuenta que por fin entendí a estas alturas de mi vida cómo funcionaban los grifos de los baños públicos. Nunca me lo había cuestionado, la verdad, pero ahora ya entendí que es justo con este tema de una señal que se interrumpe. Y eso es lo que le indica al grifo que tiene. Qué sofisticado, ¿no? Para una tecnología que lleva tantos años. Actualmente los robots de búsqueda y rescate son principalmente operativos a plena luz de día, señaló Sanket. El problema es que las búsquedas de rescate son trabajos aburridos, peligrosos y sucios que ocurren muchas veces en la oscuridad. Y pues obviamente estos drones pueden marcar la diferencia. Qué interesante. Sí. La verdad que digo, los propios drones se están desarrollando a una velocidad increíble. Todos estos que vemos para los espectáculos de luces, sobre todo en China, precisamente. Otra vez este fin de semana vi un nuevo récord de número de drones haciendo no sé cuántas figuras. Incluso me llamó la atención que llega un camión de estos que parece que tienen una caja para donde le meten toda la mercancía. Pero es como una estantería y se van jalando los cajones, déjame decirlo, el de hasta abajo. Y es como si lo jalaras, no sé, 15 metros afuera del camión. Sí. Y el segundo nivel, como si fuera el segundo cajón, pues haz de cuenta que sale 14 metros y así sucesivamente. Te queda como una escalera. Sí. Y en cada cajón hay como, no sé, 8 o 10 drones, ¿no? Entonces el camión se para en una explanada. Abre todos esos cajones y deja expuestos, pues no sé, 1000 drones, ¿no? En un camión llevan 1000 o 2000. Entonces llegan varios camiones y obviamente ya vienen precargados con batería y sus sistemas. Y en cuanto oscurece, pues todos se emprenden el vuelo y comienzan a hacer estos movimientos y juegos de luces con las cuales hacen unas cosas verdaderamente espectaculares, ¿no? Se les podrán caer los puentes de repente, pero lo que es los shows de drones, eso sí, no fallan un milímetro, ¿verdad? Y por supuesto hay muchas aplicaciones, ¿no? Como lo que acabas de describir de esta nota de búsqueda y rescate de sobrevivientes en algún desastre natural. También ya hay drones que están apagando incendios. Desde hace varios años estaban estos prototipos que tenían una guía en el edificio y iban con una manguera aventando agua. Pues se han seguido desarrollando, se siguen sofisticando en la agricultura, todas estas cuestiones. Y fíjate que se llama este concepto de la nota de copiarle a los murciélagos. Tiene un nombre en la ciencia y se llama biomimética. Es el diseño inspirado en la biología, ¿no? En elementos orgánicos. Con lo biológico, con la ecología. Ok. Ajá. Entonces, por ejemplo, los tiburones tienen... su piel tiene una característica que es muy eficiente con la fricción del agua, ¿no? La reduce muchísimo y pues se lo estudian y estos mismos elementos los tratan de replicar con otros materiales, pues precisamente en los drones para que vuelen más eficientes, en alas de vehículos, naves aéreas, espaciales, etcétera, y se hacen muchas eficiencias, ¿no? Entonces creo que igual es una nota para un fin bastante loable cuando hay estos huracanes, incendios y tanto desastre ahora con el cambio climático que desafortunadamente son más frecuentes, pues que se utilice la tecnología para encontrar a las personas con una cantidad enorme de sensores que hoy ya están disponibles, ¿no? El otro también escuchaba que ya tiene algunos años, pero me parece que ahora lo anunció Apple con esta última generación de los AirPods. Que te pueden detectar las pulsaciones, el pulso cardíaco con simplemente tenerlos puestos en los oídos aunque estés escuchando música, ¿no? Entonces, imagínate la gente que está haciendo ejercicio,
Sí. Pues ya no tienes que traer un reloj o una banda o ese tipo de cosas y te están monitoreando todo el tiempo, lo cual se conecta con esto que decías de la longevidad, ¿no? Esta tecnología, estos aparatos wearables, pues van a ir llevando una bitácora que cuando haya el menor indicio de un problema, pues te lo van a notificar y si eres alguien razonablemente consciente, pues acudirás al médico, te harás un chequeo y a lo mejor evitas un problema mayor y eso te permite vivir mejor o en una de esas hasta vivir un poco más. Sí, eso es lo que es muy inspirador y de nuevo detona preguntas y cuestiones pues filosóficas a las que no, yo insisto, no hemos llegado, por ahí se han planteado y creo que es algo que va a tener que pasar, ¿no? Nuestro querido amigo, bueno, como si nos fuéramos con él de parranda Garibaldi, pero Nick Bostrom, que a quien tuvimos el gusto de conocer y lo invitamos a que participara en un evento hace ya algunos más años de los que quisiéramos reconocer, mi querido Bernie. Hace muchos años. Hace muchos años invitamos a Nick Bostrom a que viniera a un evento nuestro y tuvimos oportunidad de convivir con él. Y él creo que es de los pocos... Bueno, no sé si de los pocos, porque tampoco conozco a todos, pero el punto es que es un filósofo enfocado a tecnología y que se ha planteado estas cuestiones éticas, existencialistas. Seguramente estoy usando muy mal el término, pero vaya, el punto es que está hablando del mundo después de la tecnología, las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en la humanidad, más allá de la tecnología per se, y de pronto ha planteado unos escenarios bastante catastróficos, ¿no? Entonces... ahí es a donde regreso de pronto cuando me planteo este tipo de cosas. Sí, bueno, vamos a vivir para siempre, pero ¿a qué costo, Bernie? ¿A qué costo? Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Compártanos, por favor, lo que ustedes opinan de todo esto que vertimos el día de hoy. Lo pueden hacer ahí en nuestro grupo de Telegram. Háganlo, por favor. Estamos ansiosos de conocer su opinión. Mientras tanto, yo le agradezco profundamente a Mario Terrés en la edición, a Nayantzin Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la moderación y producción de este episodio. Y por supuesto a ti, mi querido Bernie, por una vez más haber compartido tu tiempo y tu conocimiento en Tecnófagos. Como siempre, un placer charlar contigo y poder compartir estas notas y estos puntos de vista que de repente son extraños, extremos, filosóficos. Pero bueno, esperemos que sirva de algo, por lo menos le despierte la curiosidad un poquito a la gente que nos escucha y averigüe un poco más y tratemos como humanidad, como sociedad, de que la tecnología siempre esté más cargada hacia el beneficio y no hacia el lado utópico, ¿no? Donde parece que a veces las predicciones futuristas de repente son demasiado negativas, por decirlo menos. Así es. Esperemos que así sea. Pues muchísimas gracias a todos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología, y nos veremos y nos escucharemos la próxima semana. Hasta entonces.